Domina el cielo del hemisferio norte la gran constelación de Orión, el Cazador, que se identifica muy fácilmente a partir de las 3 estrellas que forman el denominado Cinturón del Cazador. La configuración de este asterismo es muy útil para identificar a otras constelaciones que le circundan. Trazando una línea desde el cinturón llegamos hasta Aldebarán, una estrella supergigante roja de la constelación Tauro, que destaca entre el cúmulo abierto de las Híades con forma de V. Prolongando la línea un poco más llegaremos hasta las Pléyades, también llamadas las 7 hermanas, porque se identifican 7 estrellas a simple vista entre el cúmulo estelar abierto formado por unas 250 estrellas. Trazando la línea hacia el lado opuesto, llegaremos hasta Sirio, la estrella alfa de la constelación del Perro Mayor y la más brillante del cielo de nuestra era. Trazamos otra línea imaginaria a través de los hombros del gigante y localizamos en un extremo a Proción, la alfa de la constelación del Perro Menor. En el otro extremo de esta línea alcanzaremos a la estrella alfa de la constelación de la Ballena, Mencar. Ascendiendo por la cadera derecha de Orión, llegamos a Capella, la destacada estrella alfa de la constelación Auriga, el Cochero. Aunque veamos un solo punto brillante, en realidad se trata de un sistema cuádruple. Ni siquiera con telescopios de aficionado podremos apreciarlas, ya que la distancia que separa las dos componentes más brillantes es inferior a la que existe entre la Tierra y el Sol. Desde la estrella Mintaka, situada a la derecha del cinturón, trazamos otra línea que pase por el hombro izquierdo, hasta alcanzar a las estrellas Cástor y Pólux, las más brillantes de la constelación Géminis, los gemelos. Para los habitantes del hemisferio norte situados más al sur, se mostrará sobre el horizonte la segunda estrella más brillante del cielo, Canopus, la alfa de la constelación de Carina, la quilla del barco que surca los cielos del hemisferio sur. Este mes podemos ver todas las fases de la vida de las estrellas, desde su nacimiento hasta su muerte, poniendo nuestra atención y nuestros telescopios sobre las conocidas constelaciones de Orión y de Tauro. Desde el cinturón del Cazador descendemos por la espada de Orión hasta llegar a la gran nebulosa M42. Un crisol donde nacen ahora miles de estrellas y otras tantas jóvenes azules iluminan el gas que vemos de formas y colores infinitos. Al desplazarnos hacia el norte 2 veces el diámetro lunar, llegaremos a la nebulosa oscura denominada Cabeza de Caballo, donde las estrellas que hay en su interior aún no han podido abrir huecos en el gas que nos permitan descubrirlas en el espectro visible. En la constelación del Toro se ubica el cúmulo estelar abierto de las Pléyades, formado por jóvenes estrellas azules que han dispersado el gas de la nebulosa que las rodeaba. En la V de Tauro, el cúmulo de las Híades nos muestra la siguiente fase evolutiva estelar, donde las estrellas amarillas adultas han conseguido deshacerse de todo el gas circundante. Betelgeuse, la estrella alfa de Orión, es una gigante roja que está en la fase final de su existencia, donde el silicio que la compone se está combinando para formar hierro, lo que dará lugar dentro de miles de años al colapso de la estrella en forma de supernova, una explosión que las generaciones venideras observarán con una luminosidad similar a la de la luna llena.
El resto de la explosión de supernova se convertirá en una nube remanente de gas que se irá diluyendo con el tiempo. La nebulosa del Cangrejo M1 en Tauro nos muestra a través de telescopios de 200 milímetros de diámetro la representación real de una nube como esa. Desde el mirador del castillo de Burgos en el Cerro de San Miguel, divisamos bajo nosotros la ciudad y su hermosa catedral de estilo gótico, declarada Patrimonio de la Humanidad. Desde este mismo lugar alzaremos nuestra mirada para observar las efemérides astronómicas del mes de enero. El día 7, la Luna y Júpiter pasearán juntos desde nuestra perspectiva terrestre. Júpiter transita ante la constelación de Leo y será el planeta del mes, visible durante todas las noches. No pierdas la oportunidad de observar los satélites galileanos danzando en órbitas resonantes la invisible sinfonía gravitatoria. El día 10, Mercurio y Venus tendrán su máximo acercamiento aparente en el cielo. Ambos han estado acercándose desde principio de mes, hasta llegar a este punto de encuentro ante la constelación de Capricornio. Para observarlos, tan solo dirige tu mirada hacia el horizonte oeste, tras la puesta de sol. Marte, el planeta rojo, se distingue un poco más alto en el cielo, transitando ante la constelación de Acuario. El día 16, al amanecer, Saturno y la luna menguante estarán aparentemente próximos en el cielo. El Señor de los Anillos transitará ante Libra. Si aún no has observado a Saturno a través de un telescopio, debes saber que nunca se olvida la primera visión de sus anillos rodeando al disco planetario. El día 21, tras la puesta de sol, Venus y Mercurio y una finísima luna creciente estarán aparentemente próximos entre sí, dibujando un hermoso cuadro celeste. El día 29, la luna parecerá estar junto a la estrella Aldebarán, la más brillante de la constelación Tauro, que en realidad se encuentra a una distancia 2.000 millones de veces más lejos que la luna. En enero, el cometa Lovejoy será visible a simple vista, aunque se apreciará mucho mejor con unos sencillos prismáticos. Su visión al telescopio te permitirá comprobar la coma del cometa. Durante todo el mes rondará la magnitud cuarta, aunque el día con mayor brillo será el 11. En esta animación, cada punto significa un día del mes de enero. Esto te ayudará a localizarlo mientras atraviesa las constelaciones de la Liebre, del río Eridanus, de Tauro, Aries y Andrómeda. Del 28 de diciembre al 12 de enero se produce la lluvia de meteoros de las cuadrántidas. Su pico máximo se espera para el día 4, con una tasa de unos 120 meteoros por hora. La fase de la luna dificultará su observación en el máximo.
Su radiante se sitúa sobre la constelación de Bootes, el boyero. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.